habla su anfitriona María Victoria Cristacho. Hoy nuestra tertulia es muy particular. Nuestro invitado es peruano, vive en el Reino Unido y viene ejerciendo una labor fundamental, sobre todo para la comunidad latinoamericana. Él trabaja en la Policía Metropolitana de Londres. Se llama César Sanguinetti. Bienvenido a la tertulia, César, y gracias por acompañarnos acá. ¿Qué tal? Mucho gusto conocerlos a todos. Es un placer estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, César, policía, ¿cómo es eso? Un peruano de un pueblo tan pequeño, vives que naciste, que creciste en un pueblo a 3 horas de Lima y estás en Londres como uno de los garantes de la seguridad de los londinenses. Sí, 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 la verdad te digo que es un cambio enorme, como tú lo has dicho. Yo nací en un pueblo muy pequeño, ¿no? Obviamente no sé cómo estará ahora porque hace siglos que no voy, ¿no? Se llamaba Chincha, es un pueblo muy pequeño, muy chiquitito bueno, en la época que yo vivía allí. Que muchas personas, era tan pequeño que hay mucha gente que terminaba secundaria que tenía que irse a Lima a trabajar porque no había trabajo. Así, y de repente terminé pues trabajando en Londres, que es una mega ciudad, ¿no? O sea que es un cambio enorme, como tú lo dices. Y cuéntanos un poco para la comunidad latina en el Reino Unido. ¿Es fácil entrar a la policía en Inglaterra y siendo latino? Eh, sí y no. Ajá, Primero vamos a empezar con el sí, como positivo, ¿no? Sí, porque si estás empeñoso, decides aplicar, que aunque no creas, quizás el 50% de la dificultad es en aplicar, en ir por la aplicación, completar las aplicaciones y decirte a ti mismo si lo puedo hacer y completar eso. Y obviamente el otro 50% vendría a ser lo que significa llenar la aplicación de manera correcta, de ahí pasar los exámenes de admisión y sobre todo mantenerse. O sea, porque es difícil a veces para uno, porque es latinoamericano, el hecho de pensar, me metí en problemas antes con la ley o no, de casualidad hice alguna cosa tonta o no, y eso va a aparecer en mis antecedentes para cuando la policía me quiera reclutar, porque como es normal, la policía somos garantes del orden, como tú lo has dicho, y por ende quieren reclutar a personas que tengan la mayor, que brinden garantías a la comunidad, que sirvan como ejemplos a la comunidad, ¿no? Pero al final tú no lo sabes hasta que no aplicas. Han habido casos de policías que tienen infracciones de tráfico, que cuando han sido jóvenes, tuvieron una gresca en la escuela. Es cuestión de aplicar, es cuestión de ya. aplicar pero lo más difícil, aunque no creas, no es aplicar, es una vez que ingresas, es mantenerte en el rol. Es un rol muy sacrificado, es un rol que demanda bastante de la persona. Y los primeros 2 años son la parte más álgida de tu trabajo, porque estás aprendiendo tantas cosas, es un rol tan complejo, aprendes tantas cosas. Y tienes que tener esa fortaleza personal de lidiar con todo lo que vas a lidiar, vas a ver lo mejor y lo peor de las personas en este rol, a la par que los horarios de trabajo son sumamente demandantes. Esa es la parte más difícil, es mantenerse los 2 primeros años. Ahora, tú policía, pero tú cuando eras joven, ¿pensaste alguna vez en ser policía? Obviamente todos los niños varones dicen que quieren ser policía o bomberos. ¿Tú también? Tienes razón, ¿no? Cuando tú eres un niño y estás creciendo, piensas, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser general, quiero ser en cualquier tipo de fuerza armada, o quiero ser astronauta, ¿no? Yo pensaba, aunque no creas, yo tengo familia en la policía en Perú, también tengo amigos en la policía de Perú. Este, pensé en un tiempo en la policía, ¿por qué no? También pensé en la cuestión militar, pero eventualmente terminé hundiéndome al rango de los civiles. De modo que una cosa es lo que uno piensa, una cosa, y después siendo realista, ¿no? Pero quizás estaba el llamado allí, porque cuando llegué al Reino Unido y cuando tuve la posibilidad de ingresar a la policía de acá, como te dije antes, cuando me puse arma de valor y decidí aplicar, al final, cuando ingresas, que mi aplicación, te digo, por temas que yo soy nacido en otro país, mi aplicación demoró como un poquito más de un año, como un año. Quizás un poquito más, ¿no? Porque tenían que aclarar muchas cosas, ir al consulado peruano y hacer sus investigaciones de inteligencia
resguardar al público, asegurarse que yo soy la persona adecuada. De modo que una vez que te llega la confirmación y te hacen una oferta laboral, obviamente te sientes, wow, esto es lo que yo quería, ¿no? Como tú dijiste, ¿no? Tienes ese llamado y bueno, sí, ujú, me salió, ¿no? Me salió. Bueno, pero teniendo esa comparación de un policía en Perú o un agente policial latinoamericano y un policía en Londres, ¿hay alguna diferencia o son igualitos? Mira, yo nunca he sido policía en Perú, pero Ah, pero conoces. sí he conocido policías. Acá inclusive, como parte de policía latinoamericana en Londres, tengo ciertos, te conozco algunos attachés policiales de países latinoamericanos y obviamente todos somos policías, todos tomamos un juramento y la gran mayoría de todos nosotros tiene se siente, siente el deber de servir a la comunidad. Pero hay hay marcadas diferencias que son bien pronunciadas, ¿no? Lo primero sería, uno, la legislación. La legislación en el Reino Unido, como en Perú o Colombia o Venezuela, etcétera, es muy, muy distinta. Para empezar, las políticas de la policía de acá es que se rigen la cuestión piliana, de Robert Peel, que fue el fundador de la policía metropolitana como la conocemos hoy en día. Y fue la cuestión de estábamos cambiando lo que eran los constables en caballo y con lanza y espada por policías como somos un servicio semidisciplinado. Un servicio disciplinado, no somos una unidad militarizada con muchos roles policiales en Latinoamérica. De modo que ese es el principio básico, somos policías por consentimiento de la comunidad. En otras palabras, trabajamos con la comunidad y somos miembros de la comunidad. No somos necesariamente un estrato aparte, que es lo que es generalmente la policía en países latinoamericanos. O sea, es muy, muy marcada. Y a partir de todo eso se basa la manera como nosotros trabajamos. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron, formas parte ahora del Scotland Yard, tan famoso por las películas de 007 y todas esas películas de suspenso y de, un- de guerra y de combate y de violencia? Y de repente tú estabas ahí, ¿te sentiste como un Rambo? No, no tanto, no era. Obviamente que como dices, no tiene la influencia de Sherlock Holmes, Ujú. la influencia de James Bond, o por último ves si has leído criminalística antes, recuerdas de Jack the Ripper y esos individuos, de modo que existe cierta, como una neblina de suspenso en relación al rol, ¿no? Pero en mi caso fue más que todo, wow, lo hice, ¿no? O sea, yo quería hacer esto y me salió y yo no creía que nunca me iba a salir y al final me salió, ¿no? Y obviamente, sobre todo que vas a trabajar en Londres, con los londinenses, en el centro de Londres, que tiene un cierto sabor, le da un cierto sabor especial, como le pone un poquito más de pimienta, más de ají, comino a las cosas, de modo que le da esa atracción, esa atracción extra, ¿no? Así fue una emoción bastante fuerte, Ya. porque ¿Normalmente vas así de civil o vas en uniforme? depende del rol que haces, ¿no? El rol que yo hago ahora es trabajo con las comunidades, eh, con personas vulnerables, sobre todo me estoy especializando en prevención contra el crimen, de modo que mi trabajo es un poco mixto, parte en uniforme, parte en, parte en civil. Otra cosa también tiene que ver es que yo, como parte de mi trabajo, y con esto obviamente no quiero disuadir a nadie que quisiera unirse a las fuerzas policiales o militares, pero yo tuve un accidente en el trabajo, a la par que cuando estaba correteando un sospechoso me accidenté, y un problema de salud que tenía salió con los rayos X por el accidente que tuve, ¿no? De modo que estoy en deberes ligeros, lo cual me da esa flexibilidad de poder, de no tener que corretear personas en este momento, sino lidiar con la comunidad un poco más, ¿no? Como estamos haciendo, por ejemplo, eventos de reclutamiento, Bueno, etcétera, bueno, ¿no? pero esto tienes que contarlo. ¿Cómo fue ese evento? ¿Qué sentiste? Pues no, pocas veces tenemos la oportunidad de ver la cara del agente policial y en una situación, pues como tú dices, de seguridad pública que prima a la hora de salir corriendo detrás de un delincuente, ¿no? Es una cuestión natural, es un instinto, o sea, muchos hablan de que no sienten que los policías cumplen su rol, pero la verdad es una cuestión de instinto. Cuando cuando te, digamos que en mi caso fue así, ¿no? Estaba en una van, recibimos una llamada de personas, jóvenes con cuchillo, tienen cuchillo, este, después te subes en la bicicleta, sales buscando que encontrarlos,
encuentras al sospechoso, obviamente lo persigues y eventualmente saltas de bicicleta, no lo pienses dos veces y te me accidenté. Así fue como pasó, lo agarré, me accidenté, una pequeña gresca al respecto porque el tío no quería colaborar, una pequeña gresca entre él y yo, ¿no? Hasta que logré llamar más personas más oficiales que me ayuden, ¿no? Pero pero es una cuestión que tú no lo piensas dos veces, porque es como unirse a la cuestión de enfermería, o como unirse a la cuestión de ser bombero, o policía o militar, ¿no? O inclusive sacerdote, ¿no? Es una vocación, es un llamado que tú tienes, es difícil describirlo. Es un llamado que tú tienes, tú sabes que el riesgo está aquí, tú sabes, me ha pasado, ¿no? Sabes que es un objeto que han llamado, que la gente cree que puede ser una bomba, y el público generalmente corre lejos del objeto, y tú les instruyes, váyanse para allá. Pero tu rol es ir hacia allá, es ir hacia el objeto. Por más que tú sabes que alguna cosa puede salir mal, por más que tú sabes que tienes, como en mi caso, tengo mi esposa y tengo mis niñas a las cuales me gustaría retornar después del turno, pero igual vas y te fijas qué cosa es, ¿no? No es porque te paguen para hacer eso, es porque nunca nadie te paga lo suficiente como para que pongas tu vida en riesgo. Es simplemente, es un llamado que tú tienes, es una vocación. ¿Y Es difícil explicarlo. qué sientes cuando llega ese momento? Cuando te ha tocado ese momento. ¿Piensas, mejor me quedo aquí o simplemente, o sea, es porque pasan muchas cosas por la cabeza, supongo, ¿no? Lo pienso, sí, pero lo pienso después. La verdad te digo que te digo, siendo lo más honesto que puedo hacer, ¿no? Si lo pensara antes, quizás no lo haría. Quizás simplemente yo hubiese presentado mi carta de renuncia, quizás ya hubiera buscado otro rol, ¿no? La ventaja de ser un oficial de policía es que tienes tanto entrenamiento, como digamos, skills, tanto entrenamiento y capacidades que en este rol que lo puedes transferir a tu trabajo. Pero cuando tú vas en esa situación de riesgo, de peligro, alguien con cuchillo, alguien con arma, bomba, llámale, etcétera, ¿no? Tú no lo piensas, tú lo haces. Y ya después, obviamente estás, porque tu cabeza se acostumbra a pensar, a tratar de pensar lento en relación a cómo estás lidiando con el tema. En otras palabras, qué estoy haciendo, la legislación, el uso de fuerza, si tuviese que utilizar fuerza, haces un asesoramiento del riesgo de una manera dinámica, de modo que, por ejemplo, es una señora, perfecto, pero me han dicho que tiene un cuchillo, de modo que tienes que reaccionar de manera proporcionada en relación a tu reacción. No puede ser simplemente saltar encima de alguien como un tigre, ¿no? Tú tienes que ver qué está sucediendo y así. Y si en este peligro la persona que no era un riesgo o era un riesgo que desconocido, de repente sacó un cuchillo, tu respuesta tiene que ser quizás un poquito más elevada, ¿no? Pero en cuestión de un nanosegundo, de modo que tu cerebro está preocupado en eso, más que en qué va a pasar de cada 2 horas, ¿no? Sí. Mira, y justamente tú mencionabas a tu familia. ¿Cómo reacciona tu familia a tu trabajo? Sí, porque esa es la otra cosa, ¿no? ¿Cómo Ah, tus tenés hijos te ven como el héroe? Creo que me preguntaste eso, mala es, ¿no? No, mi esposa, obviamente que yo sé, me ha dicho que está orgullosa de algunas cosas que yo he hecho y Algunas cosas, dices tú. algunas cosas, obviamente algunas cosas, ¿no? Estoy contando con los dedos, ¿no? De algunas cosas que he hecho en el trabajo, a la par, obviamente sé que, sobre todo cuando trabajaba yo de noche, tomando llamadas, porque yo en un tiempo trabajé, por años trabajé, lo que llaman response, tomar las llamadas que la gente, emergencias, etcétera, ¿no? Tiempo trabajé en eso, ¿no? Y obviamente que la preocupación está allí. Cuando tú llegas a la casa, wow. Aparte que en esa época vivía un poquito más lejos de Londres, de modo que cuando terminaba mi último turno, que podían ser a veces 8 días de corrido, manejaba, que había trabajado toda la noche, manejaba a la casa. Y el riesgo mayor era retornar a tu casa después de un turno de noche que estás literalmente muerto después de haber hecho tantas cosas, ¿no? Y el riesgo está que no te choque, o sea, el riesgo está en el trabajo y en todo lo inherente al trabajo en sí mismo, ¿no? Obviamente que si yo le dijese a ella, sabes que me quiero buscar otro trabajo, quizás obviamente en cierta manera mi esposa diría un suspiro de alivio, ¿no? Pero obviamente ella sabe que me gusta lo que hago, por eso me apoya, ¿no? Mis hijas sí les encanta, a ellas les encanta el uniforme, les encanta todas las cosas, inclusive al ser niños que papá es policía, a veces he tenido el privilegio de hacerlas entrar a ciertos eventos o a ciertos edificios policiales que quizás no hubieran podido hacerlo de no ser porque papá es policía, ¿no?
han estado en Scotland Yard y ellos obviamente les encantó porque decían, wow, no todos los niños en mi escuela pueden hacerlo, ¿no? Es una cosa muy emocionante para ellos. Y, la familia en Perú, ¿cómo te ve a ti? Mm, no, la verdad que es Porque eso difícil, es influye, ¿no? diferente. Eso también influye, ¿no? ¿No? Es difícil decirlo, ¿no? Porque obviamente la gente sabe que estás trabajando, que te va razonablemente bien en la vida, es una persona que ubicadamente las personas se alegran por ti, ¿no? Pero obviamente yo crecí en la época obviamente yo nací en los 80 en Perú. Similar a muchos países latinoamericanos, tenemos un problema con la guerrilla en esa época, en los 80, los 90. Obviamente que la percepción de riesgo para personas como yo, que creció en ese ambiente tan tóxico, es un poquito, es como que se minimiza la percepción del riesgo a veces, por la cuestión de que si comparas un servicio policial en tiempo de paz, un servicio policial en tiempo de guerra, como era en su época, cuando yo crecí en Perú, ¿no? Obviamente que el riesgo era mayor allá. Temo que quizás esa preocupación, como hubiese, si fuese el caso similar al de Perú en la época que yo crecí, hubiera sido mayor, ¿no? No sé si me entiendes la figura, ¿no? Sí. De modo que más que todo se alegra, las personas que me conocen, amistades, familia que tengo en Perú, ellos se alegran más que todo porque yo estoy tranquilo, estoy contento y me va razonablemente bien. Más que en general lo que viene a ser mi seguridad, porque lo comparas con lo que fue. No sé si me entiendes la figura. Sí, es diferente. ¿Tú pensarías ahora con esta experiencia que tienes aquí, la idea de trabajar en las fuerzas policiales en tu país? Lo he pensado, he conversado con attachés policiales peruanos para conocer cómo funciona allá. Yo tengo un rol muy especializado en lo que viene a ser por la cuestión de la legislación los usos y los usos y empleos policiales que tenemos acá, ¿no? Las tácticas es diferente. Obviamente tú puedes transferir muchas capacidades, muchos entrenamientos para allá, pero quizás si yo lo hacía, si lo hiciese más como un civil trabajando con la policía, más que como un policía trabajando, ¿cómo se dice? Aplicando para ser policía en Perú. Para empezar, no sé si podría, que ya estoy muy viejo, tengo 40 años. Pobrecito. Ya estoy muy viejo, pues ya no le gustan con la pelada como yo, dice, que quieren más jóvenes, ¿no? Para que ingresen, ¿no? Pero si ingresase sería más con una cuestión de soporte, más que como una cuestión de rango activo como ahora, ¿no? Mira, y ahora, si, si yo quisiera ser policía, ¿qué tú podrías tener como, como las tres primeros elementos que una persona debería tomar en cuenta? Sí, sí, sí. Primero es confía en ti mismo, hazlo, aplica, es lo primero que tienes que hacer. No importa Hay, qué es lo que hay, hayas sido profesionalmente, no importa la profesión. no importa la profesión. Pues mucha gente ingresa, simplemente terminó secundaria, tienen 18 años y aplicaron, ingresaron. Conozco casos así, ¿no? Puedes ingresar como dos roles que están reclutando ahora, ¿no? Uno es como policía uniforme, como soy yo, y otro es detective, ingreso directo a detective, que no se hace de todo el tiempo, pero si quieres ingreso directo a detective, se espera que tengas un grado universitario bajo ciertas calificaciones, que tengas, disculpa, un nivel de inglés razonable, digamos, has sacado el primer certificado en inglés o el 6.5 en IELTS. Con eso puedes tratar de entrar directamente a detective si te gusta esa rama policial. De lo contrario, si no tienes calificaciones oficiales, tu inglés es suficiente para conversar y fluente y todo, pero no tienes una calificación oficial en inglés y te mantienes físicamente razonablemente bien, aplica para el uniforme, porque Ahora, eventualmente tus dos primeros años son un periodo de prueba una vez que ingreses y después puedes especializarte en otras cosas. Inclusive te ofrecen grados universitarios con la policía, de modo que mucha gente, en vez de pagar 30.000 al año, sé que cuánto pagan ahora por grado universitario, simplemente lo haces a través de la policía. Te pagan por trabajar y a la parte de tiempo para que hagas un universitario que no te cuesta nada. qué maravilla. Mira, y si somos viejitos periodistas, podemos también. nah, nah, te digo tú porque es más joven que yo. No, lo que te digo es el ingreso a partir de 18 años hasta 59. Ok, Esa es todavía es, como 3 días. claro. Pero digamos, en otras palabras, no sé, tu editor, el señor, ¿cómo se llama? No me acuerdo su nombre. Tu editor, de repente ahora te podría porque parece menor de 59, así que él también podría aplicar.
No, bueno, y ahora, ¿cómo es la vida diaria tuya? Ahora, durante el proceso de cuarentena en los que estamos todos y que gracias a eso podemos compartir a través de estas vías, estar en tu casa, ¿no? Y no, ¿y cómo es la Sí, vida tuya? ¿Cómo ejercer la función desde casa? es según el rol. Obviamente, si estás trabajando en un rol de respuesta de emergencias o estás en un rol de patrulla, obviamente que tienes que estar en la oficina, ¿no? Vas, haces tu, leemos nosotros parade, vas con tu uniforme y trabajas porque obviamente no tienes otra opción. Sin embargo, si hay otros roles que pueden ser un poquito más flexibles, a veces vas a la oficina, a veces no. Porque entiendo, las oficinas tienen cierta capacidad de individuos solamente, y antes de que suceda todo este problema con el coronavirus, toda la pandemia, podías trabajar al costado de tu colega, inclusive dos, tres, trabajando en un escritorio compartiendo. Ahora no se puede hacer eso. Tienes que dar espacios, lo que llamamos el distanciamiento social. Y eso, obviamente, tiene espacio limitado. Puedes ir un día, pero lo mejor es que te mantengas lejos o trabajes de otras oficinas. A veces, por ejemplo, yo trabajo de Harrow o me he ido a trabajar en Gen con mi laptop que tengo acá, ¿no? Porque obviamente hay que ser flexible, ¿no? Hay que ser flexible. Y ustedes también trabajan también estás a caballo, porque esa figura del policía inglés a caballo todo bonito, deteniendo, es que enfrentándose a manifestaciones, eso también, esas son las imágenes que uno ve, ¿no? Lo tiene, sí. Eso Sí, es- eso a mis hijas les encanta, eso de los caballos, ¿no? Para entrar a trabajar en caballos tienes que ser parte de lo que es el Departamento de Orden Público. Aplicas, o sea, eres oficial que tienes, pasaste tu prueba, por lo menos 2 años de servicio y aplicas para trabajar y te especializas en lo que viene a ser orden público, te hacer lo que llamamos nivel 2 con tus cascos, con tus cosas, ¿no? Y a partir de eso ya puedes aplicar para trabajar en los caballos, de modo que es una cuestión de años antes de poder trabajar en Así, caballos. Y increíble. yo no lo he hecho porque, te digo, yo en Perú he cabalgado a caballo y me caí 2 veces, así que digo, mejor sabes que no, como que como que no son para mí, la verdad, no, Ok. son, Ahora, no son para mí, te digo, gracias. ahora cuenta, hablando un poquito más de ti, les contamos a los amigos de la tertulia, hemos estado tan distraídos que disculpen, estamos en la tertulia del martes, estamos con César Sanguinetti, él es peruano, vive en el Reino Unido hace unos cuantos años, no me acuerdo, ahorita me lo dices, pero es un miembro de la Policía Metropolitana del Scotland Yard, es uno de esos, imagínense ustedes, eh, así en las películas de Sherlock Holmes y 007, pues él es uno de ellos, de esos policías que trabajan en el día a día en la seguridad. Bueno, y acuérdese que estamos en nuestras redes sociales de la Tertulia del Martes, estamos en Instagram, Tertulia del Martes, en Facebook, de Tertulia en Tertulia, estamos obviamente en YouTube, Tertulia del Martes, y también estamos en nuestra casa de Express News, donde también nos pueden seguir a través de las redes de Express News. Bueno, y ya un poco para cerrar, César, cuéntanos de las cosas cotidianas que vives aquí en Londres en comparación con Perú y con Latinoamérica. Ya. En qué cosas se parecen y qué cosas son radicalmente diferentes en la vida normal? No tanto como policía, sino como Como, inmigrante. como persona, sí. Sí. Mira, yo llegué al Reino Unido, como quien dice, se acordarán el programa Sin Querer y Queriendo. Nunca tuve pensado. Y cuando llegué al Reino Unido, porque me ofrecieron un trabajo aquí, yo estaba en España, estaba buscando y estaba inscribiéndome a estudiar con la Complutense, porque los que son peruanos conocerán, ¿no? Yo soy sanmarquino, yo estaba estudiando en la Universidad de San Marcos. Y decidí poner eso en stand-by, vamos a poner eso y voy a venir a mi Europa, voy a ver si puedo tener mis estudios acá. Es lo que dije, no quiero trabajar y estudiar. Y quiero conocer el mundo, ¿no? El mundo es tan grande, tan ancho y tan ajeno, como dijo este, y obviamente yo quiero conocerlo, dije, ¿no? Y vine para acá y eventualmente España inicialmente, estuve 2, 3 meses en España y me ofrecieron un trabajo acá porque pensaron que yo hablaba inglés, yo también pensé que hablaba inglés porque hice inglés. Y la verdad que yo pensé que hablaba inglés, hice inglés en la universidad, en la escuela y siempre sacaba 20. Así que, wow, yo hablo inglés, ¿no? Pero me di cuenta, obviamente, que una cosa es el inglés americano y otra cosa es el inglés británico, son muy distintos. Aquí hay una primera, porque en Perú,
cuando yo vivía en mi pueblo pequeño después de San Marcos, mucha gente me preguntaba que les ayude a traducir en inglés, y yo estaba pues en mi sala, yo estaba muy bien. Pero cuando vine acá es una gran diferencia el inglés británico con el americano, ¿no? Que uno aprende en Perú y con mi acento, obviamente, el latinoamericano que tengo. Después, yo cuando crecí en mi pueblo, era una cosa muy campestre, y cuando fui a Lima me chocó bastante porque esto es concreto, como Bogotá, como en Colombia. Nunca he estado en Colombia, nunca he tenido el placer. Es como Colombia, pero después cuando vine para Londres y cuando vine para acá, me di cuenta que hay mucha campiña. Es todo verde, porque yo crecí en la cuestión desértica de Perú, donde verde era un privilegio, porque más que todo era marrón arenoso, ¿no? Por el desierto, ¿no? Temo que eso a mí me encantó, por ejemplo. ¿No? Muchos ingleses piensan que estoy loco, porque yo les digo que me gusta el clima, porque muchos detestan el clima de acá. Quieren irse a La España, quieren irse lluvia, ¿te gusta claro, la quieren ir. lluvia, el frío, la Sí, humedad, sí, sí, sí. todo eso? Ah, Me, muy bien. me gusta el frío, la humedad, la lluvia, ¿no? Para colmo creo que es mejor para la piel que el sol de 40 grados, como tenemos allá. Pero eso es lo que, eso es cosa diferente. Otra cosa, por ejemplo, es el ritmo de vida que llevas acá. Una cosa que es, aparte, cuando cada país tiene su idioma y aparte tiene su idiosincrasia, pero yo estoy acostumbrado, como crecí tantos años, ya 20 años, 20 y tantos años de mi vida en Perú, ¿no? A tener ese tipo de intimacía con las personas que te da vivir nacer y crecer en Latinoamérica. Me acuerdo cuando yo crecí, iba a visitar a la familia o los amigos y la gente sacaba pues su silla en la calle y se ponían a cocinar, a conversar, a tocar instrumentos de música, lo que sea, ¿no? Y a veces ese como una quinta, ¿no? Ese sentimiento de comunidad que tienes en pueblos pequeños en Latinoamérica. Eso, no, por ejemplo, no he visto que exista necesariamente acá. Es una cultura diferente, es una cultura diferente, y eso es quizás lo que mucha gente le choca más, ¿no? El tema de que extrañan cómo se cocina allá, extrañan cómo uno conversa allá, extrañan el sentimiento de familia que tienes con los vecinos, lo cual acá es un poquito menos. Yo no vivo en Londres, yo vivo cerca de Londres y obviamente tomo mi tren para trabajar a Londres. Es por el tema de que, digo, si voy a vivir en un lugar, prefiero un lugar que esté un poquito más verde, porque me gusta el verde, así que me puedo cerca de Londres, más que la ciudad, pero es esa diferencia, esa diferencia. Pero una cosa así bien marcada, que también quizás es un tema de aprendizaje para nosotros como latinoamericanos, es el tema que eh, acá buscan que preservar bastante la cuestión histórica. A mí me gusta todo lo que es histórico, todo lo que es castillos, palacios, libros, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, cuando he ido a Perú, veo algunas cosas las cuidan, no todo lo cuidamos, mucha basura en la calle, tú ves los antiguas casonas que están en Lima abandonadas, tú ves, por ejemplo, no sé si se le pone una cuestión de presupuesto o por lo que sea, pero no existe ese cuidado con las cosas que te han quedado, con tu herencia cultural como existe por acá. Por ejemplo. Me parece que una curva de aprendizaje que tenemos que tomar para Mm, Latinoamérica, ¿no? interesante. Y bueno, y de todas maneras, Perú tiene además una cultura ancestral que cuando la miramos tiene mucho más que lo que muchos querrían, ¿no? Sí, sí, es la cuestión pues de los celtas, los romanos, y obviamente en nuestros países tenemos una cultura ancestral, como te he dicho, bastante marcada. Tenemos en el Perú los incas, anteriores tenemos los chinchas, los mochicas, los chimús. En Colombia tienen los chipchas, si no me equivoco. En México los mayas, etcétera, ¿no? Y los aztecas. Y quizás el énfasis es que ellos sienten eso como suyo, se sienten celtas, se sienten romanos, se sienten sajones, se sienten ingleses, nórdicos, etcétera. Y es una cuestión que tenemos que abrazar más allá en Latinoamérica. Y quizás es una cuestión que todos los que podemos, cuando visitamos de Europa, no voy a decir Estados Unidos porque es otra historia ya, ¿no? Pero cuando visitamos de Europa a nuestro país, decirle a la gente, ¿sabes qué? Hay que darle un abrazo a lo que somos, ¿no? Somos una mezcla cultural, por eso por nuestra comida es tan rica, nuestra música es tan bonita, es Ujú. por el tema de que somos esa mixtura de costumbres, ¿no? Es lo que dijo Juan Luis Guerra, ¿no? Somos un agujero en medio del mar y el cielo, 500 años después, ¿no? Y quizás es abrazar eso que tenemos. Bueno, mire, y estamos comenzando el 2021. ¿Cuál es el propósito de vida para este año? Uh, ah, bueno, ¿Hacerte digo,
lograr. Bueno, todos tenemos planes para el 2021. Para empezar, tengo que perder esos kilos extras porque uno, el gimnasio estaba cerrado. Le echo la culpa al gobierno, ¿sabes? Sí, El claro, hay que gimnasio está echarle la cerrado, el culpa a gimnasio está, no, no es culpa de mi boca, ni de mi cuchara, es culpa del gobierno. sí, Y claro. ok, hay que empezar a bajar eso extra, pues me deja la barba que puedes responder. Y lo segundo es, obviamente, y en mi caso, creo que te comenté, estoy yendo por el proceso de promoción. En Ujú. otras palabras, quiero subir de rango. Será sargento Sanguinetti. Es lo que aparentemente sería, ¿no? De momento ya puedo ser sargento si quisiera. Puedo actuar de sargento, en otras palabras, porque mm, si tienes dos opciones, uno puede subir de rango inmediatamente, que es lo que estoy haciendo yo. En febrero tengo una entrevista a ver si me permiten subir de rango, ¿no? Y otra opción es, puedes actuar, puedes coger el rol de sargento, temporalmente manejar personal y recursos, y después ya aplicas para la entrevista personal para que te suban, ¿no? Para que te confirmen el rango. Yo en mi caso estoy haciendo lo primero, digo, ¿no? Estoy en la entrevista yo voy a... Y obviamente, si Dios mediante, si todo va como tiene que ir, este, esto va como tiene que ir, sería el primer sargento, aparentemente por lo que me han dicho, sería el primer sargento peruano, nacido en Perú, que habría en la Policía Metropolitana de Londres, ¿no? Lo cual obviamente es un honor, ¿no? Porque cuesta trabajo llegar a eso. Claro. Bueno, de esta manera nos vamos a tener que despedir. Te doy muchísimas gracias a César Sanguinetti, policía, miembro de la Policía Metropolitana de la Scotland Yard, que haya aceptado recibirnos en su casa para contarnos esta historia de vida y de inspiración. Gracias, César. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias a todos. Y obviamente no les voy a decir, porque me gustaría que apliquen a la Policía Metropolitana, pero quien quiera hacerlo, tiene esa llamada. Es un buen trabajo respetado. Eh, pero no les voy a decir eso. Lo que les voy a decir es creen en ustedes, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque al final, la persona que cierra las puertas generalmente no es la persona que está reclutando, sino tú mismo. De modo que crean en ustedes y obviamente el mundo es suyo, ¿no? Bueno, y nosotros nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.